La diferencia entre el pistón y el émbolo. El émbolo es de un servicio más pesado que el pistón. Es más resistente por los materiales de construcción y por los sellos que esto contiene. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia? Es que los sellos para la presión en los pistones, así como en los autos, están contenidos en el pistón. O sea, el pistón tiene los sellos, los anillos sellantes, ¿ya? De compresión y aceite. En el émbolo, los sellos no están contenidos en el cilindro, o sea, en el pistón, sino que en el cilindro. Si yo saco el émbolo, es una pieza lisa. Es un eje. Y los empaques están todos en el cilindro. Esa es la principal diferencia que tienen. Entonces, el que el émbolo no tenga los sellos incorporados lo hace más resistente que el pistón que los tiene incorporados a su cuerpo, como tiene un pistón de auto o un pistón de un compresor. Esa es la diferencia. Entonces, cuando ustedes elijan algo servicio pesado, va a ser con émbolo, porque los materiales del émbolo son más resistentes y no tienen los sellos incorporados. Eso están todos incorporados al cuerpo. Y las válvulas, yo les había dicho por qué estas bombas no son para sólidos, ¿ya? Estos tienen unas válvulas. Si ustedes se fijan, las válvulas están las dos en la misma posición, ¿ya? Y estas bombas en general no son bombas succionadoras, no generan gran presión para la succión. La poca succión que tienen es cuando el pistón o el émbolo se va hacia el cuerpo de la bomba y produce un vacío que va llenando acá. Cuando ese vacío ocurre, lo que hace es que esta válvula obviamente se baja y por aquí ingresa el fluido y esta queda cerrada. Cuando este vuelve a hacer la presión para descargar, esta válvula se va hacia arriba. ¿Qué hace? Al irse hacia arriba bloquea, destapa. Y esta se va hacia abajo, se abre. Sí. Entonces una se abre para descargar y esta se cierra para tapar el ingreso del fluido. Y así es como funciona. Por eso las válvulas, las dos van en la misma posición. A diferencia de una válvula de un motor o de un compresor, que las dos funcionan en forma opuesta. Estas funcionan las dos hacia el mismo lado. Esto estaría al revés en otra condición. Acá no. Eso es como opera en realidad una válvula. Y es independiente, cada pistón es independiente, porque hay de 3, de 4 pistones, no de 5. Claro, eso tienen un cigüeñal. Entonces va llenando uno, el otro y así. Y van entregando. Y son de desplazamiento positivo. Cuando uno entrega, después el otro entrega, empujando esto, se van empujando unos a otros. O sea, son como bachecitos que van entregando unos a otros. Y acá, por ejemplo, estarían los modelos. O sea, cuando ustedes quieren buscar una bomba y decir, ¿tenemos algo que ofrecer? Entonces ustedes van a saber cuál es el caudal y la presión. Y van a recorrer acá, este formulario que tengo acá. Ustedes van a ver, tenemos 100 galones por minuto. Y necesitamos 1000 PSI. Entonces ustedes van a ver, no, estas son para 3 a 7. Ya, entonces van a buscar acá. Van a buscar una que tenga para 100 galones por minuto. 120, ahí tenemos una de 120. 16, 120. Tenemos la de 120. Claro. Que la de 120, 12. Y más o menos el código está relacionado con el galonaje, ¿no? Claro. Ustedes deciden, mira, esta a 120 galones va de 66 a 120 galones por minuto. Y nosotros necesitamos 1000 PSI,
de 200 a 1200 PSI. Esta es una alternativa. A ver, D120 12. ¿Ya? Y vemos, podemos buscar si es que hay otra. ¿Ya? Y siguen buscando una que se adecue más. Ahí esa de 109, esa también se adecua. Está más al límite, pero la E110 14 también se adecua. Esa está justo en el límite de presión y de caudal, HPL 120 30. Pero de nosotros esa alternativa la saltaría porque está justo en los límites. Claro. Sofía, pero el tuyo es de 200 galones. Sí, casi ¿Sí? 200 galones por minuto. ¿Y presión? Pero la presión eso es lo que no lo tiene claro. ¿Cuánto te dijera? 60 metros más 30 metros, dijimos, ¿no? 90 sí, habla metros. más o menos de unos 60 metros más. Se necesita 200 galones por minuto, ya las verdes no nos sirven. Pues llegamos solo hasta 100. ¿Ya? O sea, vamos a tener que buscar una de estas. Y una de estas, ahí la podemos pedir a ingeniería que nos diseñen una. Pero vamos a ver si tenemos algo que... referencial. Claro, 200 galones por minuto, 80, 43, 105. Ahí tenemos una. ¿Y la presión cuánto puede ser? 1000. Muy alta la presión. No. Ya. 90 metros. Pero 1000 eso es no es que la bomba te va a dar los 1000, sino ese es su límite. Porque lo que lo puedo bajar es, lo que puedo decir yo la presión es con las válvulas reguladoras de presión, ¿no? Con eso es lo que yo limito la presión que necesito. Claro, lo que pasa es que aquí hay un rango de presión. O sea, si vamos, por ejemplo, encontramos una aquí, 80, 43, 105. Ya, esa. El rango de presión va desde 1020 a 1815. Oiga, por ejemplo, la SC115L, esa está en 231 galones, ¿no? Sí. Hasta 200. Hasta 230, esa podría ser. Esa podría ser, pero la presión es alta. Ahora, depende de lo que hayan a lavar. ¿Dónde lo veo ahí la presión? No. Ahí está. Al inicio, ya en la segunda columna. Ajá. Vean acá. Ya. Acá. Aquí vienen los galones por minuto, los PSI. Ok. Y después se dan este detalle. 1020 PSI, o sea, Esto va de 47 a 231 y 1020 a 1815. ¿Ya? Entonces, si la presión es muy alta, no les va a servir. Pero también depende de lo que hayan a lavar, porque yo le decía a Sofía, no es lo mismo lavar un cátodo que lavar un auto. A lo mejor un auto con 1500 PSI lo abollado, claro. Pero el cátodo va a quedar limpiecito. Claro. A lo que me comentara para lavado de estructuras metálicas, paredes de tanques, y como te decía, ellos han estado usando una hidrolavadora, una Karcher. Entonces, esas no sé hasta qué presiones lleguen, si puede ser tan alto. Sí, ¿no? Lo regulan. Sí, ¿no? Hay distintas presiones. Sí, pero no creo que maneje mucho caudal. No, son chiquitas. No, normalmente todas esas bombas, todas estas hidrolavadoras usan motores reciprocantes, bombas reciprocantes. Pero pequeñitas. Sí, pero debe ser pues 5 galones. Yo creo que ahí es 6 galones. Y normalmente 3 galones. hay dos cosas que no se juntan: caudales altos con presiones altas. O son caudales claro. bajos y presiones altas, o al revés. ¿Ya? Yeah. Pero si no se juntan. Entonces, claro, son de bajos caudales, pero altas presiones. Estas bombas son así. Ustedes ven que los caudales no son tan grandes, o sea, realmente 600 galones por asumiendo que esta sería la que quisiéramos seleccionar. Ahí estás hablando de también en PSI, también es alto, ¿no? Claro, vamos a ver la que vimos recién. La que vimos. Ahí está. La SC115L. Ya, esa, y haciendo girar a 550 RPM. Ahora, ¿qué les digo yo? O sea, si ustedes van a reemplazar con un producto de esto una bomba Karcher, no lo van a lograr. Las Karcher van a ir al Sodimac, a
con Center Soima, que se compran una por, no sé, por $100. ¿Ya? Y acá los $100 les va a costar, no sé, por ni el flete. El cajón. Y el cajón les va a costar más caro. Claro. Entonces, no podemos comparar las cosas. ¿Qué es lo que ellos quieren? Es importante. Ya, entonces aquí tiene... Perdón, ¿y qué motor estaríamos hablando y de qué potencia? Ahí ustedes tienen que definir. Son los motores 200 RPM. Hablamos de 550 RPM, hablamos de 230. 230. Sí. ¿Cuánto es la potencia? No sabría no decir, sale, el ¿no? HP 154 máximo. Ya, mire, es grande. Son motores 154 HP, un motor grande. ¿Y cómo calculo, por ejemplo, esa bomba? Yo quiero, no es ni 450 ni 550 RPM. Hablemos de 200 galones exacto. Lo hago un prorrateo y encuentro las ustedes mándenme la información en un formulario. Sí. ¿Ya? Y yo le pido a la fábrica que nos calculen la bomba exacta para lo que ustedes quieran. Ya. Ahí Iván me pasó el formulario. Ahí se los voy a pasar para poder hacer las consultas. Leamos nosotros y sobre eso conversamos. Conversamos con el cliente. Claro. Eso yo creo que es básico, lo importante, porque a lo mejor el cliente quiere hacer algo mucho más potente que una Karcher, ¿ya? Y realmente quiere hacerlo algo industrial. Claro, si quiere algo interesante, podemos. Si no, pues estamos hablando de otras cosas. Sí, no hay nada que hacer. Ya. Ya, bueno, y acá seguimos buscando las distintas alternativas. Ahora, ustedes esto lo van a usar como una guía para saber si efectivamente existe una alternativa. ¿Ya? Y me mandan ese formulario y ahí nosotros lo hacemos. Esa era la serie SC, esta es la serie MA. ¿Ya? Que estos son más potentes todavía, más servicio pesado. ¿Ya? Y después viene la serie RO. ¿Ya? Ahora, no tienen para qué seguir esta tabla entera, o sea, es como una guía nomás. Con ese formulario nosotros le damos la cotización. Exacto. Claro, para la aplicación exacta. Ustedes nos dicen para qué, tipo fluido, etcétera. Y estas son las osmosis inversa, que básicamente son las mismas que las MA, pero son accesorios que han incluidos en las bombas. Están los reguladores de presión. Sí. Los amortiguadores que se instalan y todo eso. ¿Esos amortiguadores es para hacer un flujo más laminar o para qué es el amortiguador? El amortiguador es porque esto es como continuo, flujo continuo. Para el flujo continuo, como vienen montados sobre un skip y tienen mucha vibración, estos tienen que amortiguar esa vibración para que no haya vibración de la bomba. Exacto. Tienen lubricación de aceite, hay varios accesorios. Y también incluye los accesorios por ejemplo, si es para un sistema de lavado, la pistola. No, eso no. Ya, solo bomba. No, solo la bomba. Nosotros les podemos entregar la bomba lista. Si ustedes quieren hacer todo el sistema de lavado, ahí ya tienen que usar alternativas locales y inventar algo que hacer. Nosotros no hacemos eso. Bueno, ahí están las distintas alternativas. Ya la MA, la SC, las Myers y la cada bomba es especificada para la aplicación, ¿ya? Con los flujos ya lo habíamos conversado, hasta $600 por minuto, presiones hasta 5500 PSI y lo demás es bla de comercial. Ya tenemos con pistones y con émbolo. Ya les comenté cuál era la diferencia entre el pistón y el émbolo. Eso básicamente, y los tipos de drivers que tienen, que es motor hidráulico, motor eléctrico o motor diésel. Puede ser con polea, con el motor superior o el motor al costado, puede ser a cualquiera de los dos costados.
tienen que definir a qué lado va según la instalación que va a tener, etc. Para aplicaciones intermitentes, las bombas SC van de hasta 585 galones por minuto, presiones hasta 6500 psi, 400 caballos, temperatura 400 Fahrenheit y distintas aleaciones de metales para la fabricación. Fijan que aquí esta va la parte de bombeo, de la parte de mecánica, van separados por esto. O sea, si ustedes ven aquí hay acceso a las partes en forma individual. O sea, pueden llegar por aquí a desarmar la bomba sin sacarla del lugar y hacerle un mantenimiento. Ese ya viene montado sobre un skid con los distintos accesorios que solicita el cliente y con la cubierta para las correas. Esta es la serie MA que va de 600 hasta los 650 galones por minuto y 5000 psi, 240 HP, y etcétera, lo mismo que la otra. Y después la osmosis inversa, que es básicamente la MA, pero para aplicaciones con agua salada, para osmosis inversa. Disculpa, ¿tú conoces cómo es una osmosis inversa? O sea, más o menos puedes detallar así. Bueno, ¿En qué consiste? En la osmosis inversa el objetivo es hacer pasar el agua con sólido por un sistema de filtrado para que la parte sólida se quede a un lado y la parte fluida pase hacia el otro lado, o sea, en el fondo desalar el agua. Entonces esto tiene que pasar por un sistema de filtrado. Para que pueda pasar por el sistema filtrado requiere una cierta presión. Para que esto logre pasar una parte del agua, que son particulados de agua, y deje el particulado salino al otro lado. Pero básicamente ya es agua salada, nada más, ya sin arena, ¿no? Del agua de mar. No, sin arena. No, agua salada. Nosotros no podemos usar arena en la bomba, o sea, no funcionaría. Es para agua salada solamente. Pero un proceso de osmosis, o sea, ya tiene un proceso previo donde sacó la arena, porque me imagino que a veces pasa alguna partícula. Supongo que sí, y eso generalmente lo utilizan los buques, ¿verdad? Los barcos. Sí, los barcos. Hoy día que está en boga hacer plantas desaladoras de agua en la industria minera principalmente, o en otras industrias, pero principalmente en la minera, y en las potabilizadoras de agua. En países donde no hay ríos, claro. Ahí usan. Claro, en los países árabes ellos desalan agua para consumo humano. Hay una división de Pentair que también vende equipos para sistemas de osmosis y filtración. Sí. Eso no lo ves tú, no, es otra persona. No. Porque hay yo he encontrado, Carlos, por si acaso, unos filtros Pentair, y en una oportunidad coticé, pero la verdad es que coticé ya muy tarde. Los filtros repuestos son filtros largos, de 3, 5 metros de largo. Mira, no sabía. Sí. Yo lo vi en la planta de Phoenix Power, una desaladora, y eran Pentair. Pentair tiene una división de filtración que va desde los pequeños filtros de las máquinas de café, por ejemplo, o de las máquinas de Coca-Cola, estas que hay en los hoteles, en los Starbucks, por ejemplo, en ese tipo de... con razón, yo he visto unas propagandas y claro. Sale ahí, ¿qué tiene que ver en McDonald's? Creo también. Sí, por ejemplo, en estas dispensadoras de bebidas gaseosas, de café, en filtración domiciliaria, hasta filtración industrial, o sea, pasa por toda la gama de la filtración. Ya. Eso, Pentair fabrica esos productos. Tiene toda una división dedicada a eso. Pensé que era solo industrial. No. Bueno, y esa es una de las principales aplicaciones que se usa con las bombas reciprocantes, que es la inyección de agua para la obtención de petróleo en los pozos. ¿Cómo funciona esto? Los pozos tienen hidrocarburos, se les inyecta agua, la diferencia de densidad, como el hidrocarburo es más liviano, ese se va hacia arriba y el agua queda en el orificio y
el hidrocarburo sale. Esos son los filtros que tú mencionabas. Ah, esos, mira, ve. Son larguísimos, ¿ve? Claro, tienen todas esas líneas de filtración. En la diapositiva anterior, en la aplicación de Oil and Gas, esa es la aplicación más, digamos, Es la más común, utilizada, la sí, más usada. Sí. Es donde más se usa este tipo de bomba. Pero eso sería en pozos de petróleo. De petróleo o gas, sí. Aguas también. Sí. Es para la inyección de agua. Y los rangos de aplicaciones, y ahí están las distintas aplicaciones para el gas, el secado, la obtención de crudo, plantas de energía eléctrica, para cortes, por ejemplo, minería, Corte cortes de metal. ¿Mm? Cuando has visto esas máquinas que cortan metal Sí. con un chorro de agua, estos cortes también se utilizan. Sí, pero la presión no da. Sí, ¿Sí? sí. ¿Hasta qué presión es eso? Con la de 5000 segundos. Con 1000 PSI, 6000 PSI. Tal vez sean planchas de cierta... No, yo sí he visto, pero sí, es de como el cierto plasma. espesor. Pensé que era más mayor la presión. Para limpieza de fosas sépticas. Eso sí he visto. Inclusive para en vez de arenado se hace Claro. con esto. Para el lavado de vehículos, lavado de trenes, aviones, camiones. Los camiones mineros, por ejemplo, tienen un truck shop donde llegan al mantenimiento y los lavan todos los días. Lo pueden lavar en vez de usar una hidrolavadora convencional, usan Es que con un hidrolavadora se demora un montón. Sí. Aquí sí necesitas caudal, Sí. caudal y presión. Sí. Y para estos, digamos, típicas aplicaciones de lavado, ¿qué caudal más o menos utilizan? Según No, no sé, ¿no? depende del tamaño de la instalación. Pero por sí parece camión, parece... ¿Cuánto se necesitará? Tú puedes de repente preguntar Sí, en la sí. fábrica que tienen aplicaciones, ¿no? Para tener una idea, ¿no? Porque de repente nos dicen, mira, necesito una bomba ya, pero... Para poder ayudarles, ¿no? Claro, ayudar al cliente, decir, mira, para esto, no sé, 20 Sí, galones por ahí lo que minuto más es necesita es la suficiente. expresión más que el caudal, no es mucho el agua que es. La gracia de estos lavados es que sean lo más amigablemente posible con el medio ambiente. Claro, porque Entonces, también no que gaste usen mucha agua. Poca agua. Claro, sí, tienes razón. Esto es para perforación hidráulica. El water jet cutting es para los cortes de lámina. De láminas. Con moza inversa. La disposición del agua salada. En general en manufactura, los tornos y todo eso también que requieren. Yo no digo que le pusieron eso en realidad. Se ve, esa está nueva. Mira, Esa bomba de una Myers reciprocante.
Bueno, ahí lo que les mencionaba, las tres series, la SC, la MA y la RO, que son las Aplex. Ahí están los distintas equivalencias. Está la MA, aquí equivalen las RO, la SC y la antigua numeración de Aplex, que es la funcional de una A. Por si alguien tiene una de esas, como el viejito este que está ahí en la mina de oro, tengo una A10, entonces aquí son las distintas equivalencias. La diferencia entre las series, la SC, las bombas son iguales a las bombas cruzadas que tienen, excepto por la parte mecánica. La serie O son iguales a las MA, excepto que son azules. Y son solamente ofrecidas en configuraciones que se adecúen a la osmosis inversa, o sea, por el tipo de materiales de fabricación. Y la serie A es la antigua nomenclatura que es para hacerla en caso de reemplazo. ¿Qué significan las letras? H, alta presión, M, mediana presión, etc. Las partes mecánicas son afines entre las distintas bombas. Lo que cambia es la parte húmeda, que es la parte de bombeo. Las otras son iguales. O sea, una SC y una MA, por ejemplo, van a tener la misma parte mecánica. Y así es como funciona. Si fijan, si ustedes ven, ese es un émbolo. Y toda la parte sellos está en el cilindro. Aquí, esta es la parte sello, está inserta en el cilindro y este es el émbolo. En un pistón sería al revés, pero esta parte sello estaría dentro en el cilindro y el cilindro sería, o sea, en el pistón, y el cilindro sería liso. Y esos son los émbolos, por ejemplo. Émbolos y válvulas. Y eso básicamente son los componentes del lado mecánico. Y puede ser con el driver a la derecha o a la izquierda, o arriba. ¿Y en qué tamaños más o menos somos competitivos? ¿En qué tamaño somos competitivos? Sí. En todo el rango donde funcionamos. O sea, donde nosotros quedamos fuera de competencia es cuando requieren más caudal y presión de lo que nosotros podemos ofrecer. Por ejemplo, sí hay aplicaciones, por ejemplo, donde nosotros quedamos fuera con las presiones o quedamos fuera con los caudales, es donde tenemos que usar más de una bomba para poder entregar los caudales. No, yo me refiero, por ejemplo, a una bomba de 50 galones por minuto. De igual a igual. Somos competitivos en todo el rango. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, contra CAT, contra... Sí. ¿Cuál? No sé si me ocurre la Urraca. Sí. Bueno, el Gardner Denver, por ejemplo. La National Oilwell Varco. Yeah. Ustedes tuvieron esas bombas en alguna época, ¿no? La verdad que no sé, yo tengo un año acá en la empresa. Ya. Sí, tengo entendido que por lo menos Eduardo trabajó con la National Oilwell en algún momento. Ellos son competitivos porque tienen tamaños más grandes y pueden mover fluidos con mayor viscosidad o con lodos y cosas así. Mismo hacían con Soltex allá en Chile. Ok. Que ellos pusieron unas reciprocantes para el mineroducto. Nosotros no podríamos hacerlo porque eso es relave. ¿Para relave pusieron? Sí. Pero ese es otro tipo de reciprocante. Claro, pero nosotros no tenemos para eso. Claro, para eso no. Sí, y National Oilwell Varco sí tenían. Ok.
que son dos, si voy a compararme con eso, pues ni hablar, ¿no? Claro. Es una bomba chiquitita, por ejemplo. Sí. Por ejemplo, Sí, esa tranquilamente la puedo usar para pruebas hidrostáticas. De Sí, claro, tuberías. claro. Hay unas grandes así como el porte de la mesa. Claro. Son grandotas y pesan. Ujú. Ese es un típico émbolo. El plunger es el émbolo, Ya. ¿ya? Y el otro, el pistón es un pistón. Es pistón. Claro. Se fija que es liso y los sellos están en el cilindro. Esas son las válvulas. Es que no tienen muchas tolerancias. Ese es un émbolo. Y cuando coticemos bombas, supongo que hay que cotizar con kit de repuestos, ¿no? Pueden cotizarlo con el kit de repuesto, pero o sea, tienen su tiempo de duración, así que los repuestos también se pueden cotizar posteriormente. Pero traerlo, Pero sí. porque hay algunas cosas que no están de stock. Sí, ahí nosotros le podemos recomendar cuáles son los repuestos que van a requerir. Serían los sellos, a lo mejor un émbolo. Sobre todo de las válvulas, ¿no? Sí, Todas las válvulas, todo el ensamble los completo de la asientos. válvula. Claro. Y más que nada en la parte de bombeo es la que se va a requerir más que la parte mecánica. Metales, a lo mejor por la parte mecánica, pero eso va lubricado, así que tiene buena durabilidad. Y siempre que necesitemos, digamos, tengamos una aplicación, vamos a tener que pedirle a ustedes que nos coticen, o hay alguna lista de precios, digamos, de modelos estándares, de repente las Meyers, Sí, a ver, veamos. Voy a como ver. para poder de repente dar inicialmente, porque a veces el cliente quiere que ya le des algo, ¿no? Bueno, a veces de repente- los precios de las Myers van a cambiar ahora, o sea, de todos van a cambiar. Yo les mandé una carta. Sí, sí, Van a que cambiar están ahora. actualizando para febrero, sí, creo. Ajá. Esta lista de precios que tengo acá no va a servir mucho, pero déjenme ver si están. Pero en todo caso, cuando actualicen, podemos contar con, de repente, como le digo, los modelos más estándares, ¿no? Al menos de las Sí, Meyer, eso que nos son debe las ayudar más, un montón, sí. claro, las Apple, que ya son un poco más, digamos, más de ingeniería, entonces de repente es así. No, tendría que pedirlo, si quieren se lo pueden pedir ustedes a Ann también directamente. Aquí, A Ann Peters. o sea, no existe curvas para las bombas. No hay curvas para. Ningún fabricante las tiene. Ujú. Y en cuanto a los certificados, ¿qué certificados podemos entregar como estándar con la bomba? Porque eso también piden siempre. No se tendrá que consultar qué certificado o si ustedes nos suministran qué certificado requieren, nosotros consultar si los tenemos y hacérselos llegar. No debe ser el Generalmente estándar, piden el debe de ser estándar calidad de caudal. y el de testeo, ¿no? De pruebas.